Ruth es un personaje destacado en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Su historia se encuentra en el libro de Ruth, que es uno de los libros cortos de la Biblia y que se centra en su vida y sus relaciones familiares. Aquí tienes un resumen de quién fue Ruth en la Biblia. Bienvenidos a Palabra y Luz, el canal de resúmenes bíblicos, y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Ruth era una mujer moabita, lo que significa que provenía de un pueblo vecino a Israel. Ella vivía en un momento en el que Israel estaba experimentando un periodo difícil, marcado por la hambruna y la inestabilidad. Ruth se casó con un hombre israelita llamado Mahlón mientras vivía en Moab, pero lamentablemente, Mahlón murió junto con su hermano Kelión, dejando a Ruth viuda junto con su suegra Noemí. Después de la muerte de sus esposos, Noemí decidió regresar a Israel, su tierra natal. Ruth, a pesar de ser moabita, insistió en acompañar a Noemí, lo que muestra su profundo amor y devoción hacia su suegra. Su famosa declaración, "No me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios", Ruth 1:16, ilustra su compromiso. Para sustentarse, Ruth comenzó a recoger espigas en los campos durante la cosecha. Trabajaba en los campos de un hombre rico y respetado llamado Booz, quien resultó ser un pariente cercano de Noemí. Ruth trabajaba diligentemente y ganó la simpatía de Booz por su carácter y dedicación. Redención y matrimonio de Ruth. Según la ley judía, cuando un hombre moría sin dejar un heredero, el pariente más cercano tenía la responsabilidad de casarse con la viuda para asegurar que el nombre de la familia continuara. Booz, al enterarse de que Ruth era una pariente cercana, tomó medidas para redimir la tierra de Noemí y casarse con Ruth. Esto no solo aseguró su bienestar, sino que también la hizo parte de la línea genealógica que conduciría eventualmente al rey David, y según el Nuevo Testamento, a Jesús. El legado de Ruth. Ruth es admirada por su fidelidad, valentía y amor filial hacia Noemí. Su historia es un ejemplo de la importancia de la lealtad y la generosidad en las relaciones familiares. Además, su inclusión en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo subraya su importancia en la historia bíblica. En resumen, Ruth fue una mujer moabita cuya historia en la Biblia destaca su compromiso con su suegra, su valentía y su papel en la línea genealógica de Jesús. Su historia se encuentra en el libro de Ruth y continúa siendo un ejemplo de virtud y fe para muchas personas en la actualidad. Hasta aquí el vídeo de hoy, y nos gustaría que dejes en la caja de comentarios qué piensas y tus reflexiones sobre este maravilloso relato bíblico.